Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Marcos. Y llegamos hoy en nuestro estudio al capítulo 15 de este segundo Evangelio. Este capítulo nos presenta la crucifixión de Cristo. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, según lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pero esta porción que describe la muerte y la resurrección de Cristo tiene un significado especial para nosotros. Concluimos el capítulo anterior con Jesús en las manos de sus enemigos. Los suyos habían huido. Uno le había traicionado y otro le había negado. Es la noche de pecado en dos maneras diferentes. El pecado estaba tratando de destruirle, pero al mismo tiempo Jesucristo estaba haciendo algo en cuanto al pecado. Él se estaba preparando para morir por los pecados suyos y por los míos. Suponemos que se puede decir por esta razón que la cruz es una de las muchas paradojas de la fe cristiana. Es la tragedia más grande de las edades y a la vez la victoria más gloriosa de la tierra y el cielo. Por eso no debemos llegar a este capítulo con un sentimiento de frustración y lástima por el Señor Jesús. Debemos caminar suavemente y con reverencia por estas escenas, con el corazón lleno de acciones de gracias a Dios por habernos provisto una salvación tan grande. La nota trágica es ineludible en estas escenas cuando la cruel injusticia y el sufrimiento amargo son infligidos a Jesús. No es extraño que Clovis el bárbaro, al oír la lectura del Evangelio por primera vez, exclamara: «Ah, si solo yo hubiera estado allí con mis soldados». Pero recuerde, amigo oyente, que no es nuestra lástima lo que quiere el Hijo de Dios. Lo que Él desea es nuestra fe. Cree en el Señor Jesucristo, dice Él. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Marcos, como lo hemos dicho antes, es el Evangelio de acción. El capítulo 15 de Marcos manifiesta la meta suprema de esta acción. La crucifixión es a la vez el clímax y el colmo de esta acción. Toda la creación y los designios de Dios se han estado moviendo hacia la crucifixión desde toda la eternidad, porque Jesucristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Evangelio ahora es transformado en acción. El apóstol Pablo pudo decir más tarde en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Y es que, amigo oyente, el Evangelio es lo que Él ya hizo. No es lo que Dios le pide a usted que haga. Es la acción de Él, y no la suya ni la mía. Usted y yo no estamos en situación de hacer algo que pueda ser aceptable para Dios. Ni la justicia suya, ni la justicia mía es aceptable para la salvación. Solo Dios puede proveer aquella justicia, y lo hace en la persona del Señor Jesucristo.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, según lo expresa Pablo en su carta a los Romanos capítulo 4, versículo 25. Y ahora demos un vistazo al bosquejo de este capítulo 15 del Evangelio según San Marcos. En primer lugar, veremos que Jesús es llevado ante Pilato, versículos 1 al 6. En segundo lugar, Jesús es condenado y Barrabás es soltado, versículos 7 al 15. Tercero, Jesús es coronado de espinas, versículos 16 al 23. Cuarto, Jesús es crucificado, versículos 24 al 41. Y en quinto lugar, Jesús es entregado a José y la nueva tumba, versículos 42 al 47. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 15 del Evangelio según San Marcos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Su motivo para hacer esto fue porque el Sanedrín tenía poder para condenar a Jesús a la muerte, pero no para llevar a cabo su ejecución. Solo Roma tenía tal poder. Por eso, este cuerpo tuvo que apelar a la corte romana para la ejecución de su sentencia de pena de muerte contra Jesús. Ahora, la acusación que habían lanzado contra él en el Sanedrín nunca sería válida ante Pilato. Por tanto, se reunieron temprano en la mañana siguiente para formular acusaciones que fueran válidas ante la corte romana y que hicieran legal toda la acción ilegal de la noche anterior. Prosigamos ahora con el versículo 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. El caso es que Pilato era el gobernador romano de Jerusalén en aquel tiempo. Pilato realmente vivía en Cesarea porque le gustaba aquel lugar. Esta ciudad estaba situada en la costa y tenía un clima sumamente agradable. A Pilato no le gustaba vivir en Jerusalén. Pero sucedió que en aquel tiempo Pilato estaba en Jerusalén y en realidad no fue por casualidad que se encontraba allí. Subió a Jerusalén durante los días de la fiesta para poder así reprimir de inmediato cualquier alboroto que se produjera. El gobierno romano no permitía el desorden ni las marchas de protesta ni cualquier manifestación de ese tipo. Es por eso que se pudo mantener por 1000 años como un gran imperio mundial. Creemos que las naciones del presente día no harían mal en notar esto. Pilato era político y la conveniencia, más bien que la justicia romana, era la fuerza móvil de su vida. En realidad, Pilato buscó cómo soltar a Jesús cuando descubrió que era inocente, pero a la vez quería complacer a los príncipes religiosos. Sin embargo, como usted notará aquí, Pilato no pudo conseguir la cooperación que esperaba de parte de Jesús. Creyó que con la cooperación de Jesús podría lograr su libertad y al mismo tiempo complacer a los príncipes religiosos. Pilato es un ejemplo típico de un político común que se ha desligado de la honradez e integridad. Trató de complacer a los dos bandos, pero cuando uno trata de hacer eso, no logra complacer a ninguno. Cuando Pilato le preguntó a Jesús si él era el rey de los judíos, Jesús le dijo, tú lo dices. Eso sería lo mismo que decir, tienes razón, lo soy. Continuemos con los versículos 3 al 6 de este capítulo 15 de Marcos. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Pilato quedó asombrado y escandalizado delante de un prisionero que no se defendía. Nos imaginamos que otros prisioneros se esforzarían mucho para defenderse, pero este era diferente. No se defendió, y Pilato quería saber por qué no lo hacía. Es que Jesús estaba cumpliendo la Escritura y había venido para morir. Más adelante, cuando lleguemos al Evangelio de Juan, notaremos que hubo muchísima acción recíproca entre Pilato y los príncipes religiosos, mientras Pilato se esforzaba por soltar a Jesús. Aquí vemos que Pilato llevó a Jesús adentro para hablarle en privado. Luego salió y le llevó adentro de nuevo con la esperanza de conseguir la cooperación de Jesús. Pero Pilato notó que tuvo que valerse de sí mismo y hacer una decisión en cuanto a Jesucristo. Y esto es exactamente lo que tiene que hacer cada hombre y mujer hoy en día, decidirse si acepta o rechaza a Jesucristo. Pilato creyó luego que podía librarse del aprieto soltando a un prisionero.
Este hombre simplemente no podía creer que alguien pidiera que Barrabás fuera soltado y que Jesús fuera crucificado. En realidad, creyó que había dado con una solución al dilema en el cual se encontraba. Leamos ahora el versículo 7 de este capítulo 15 de Marcos. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Aquí está un hombre culpable de homicidio y culpable de encabezar una insurrección. Era el prisionero principal de aquel entonces. Seguramente iba a ser crucificado junto con los otros. Y creemos que el Señor Jesús fue crucificado sobre la misma cruz que había sido designada para Barrabás. Veamos ahora los versículos 9 al 13 de Marcos 15. Y Pilato les respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Una cosa muy extraordinaria y sin paralelo ocurre aquí. Estamos seguros que le era muy evidente a Pilato que las acusaciones lanzadas contra Jesús eran falsas. Pilato tenía a su cargo un prisionero que era el criminal más conocido, y por tanto hace la comparación entre Jesús y Barrabás. Creyó, por cierto, que el pueblo no se atrevería a pedir que Barrabás fuera liberado y que Jesús fuera crucificado. Pero simplemente no conocía las profundidades en que puede hundirse el pueblo, ni comprendía las profundidades en que se puede hundir la religión. Quedó tan horrorizado cuando le pidieron que Barrabás fuera soltado, que él, el juez, le preguntó al pueblo lo que él debía de hacer con Jesús. Creemos que estaba totalmente asustado y desesperado. Los príncipes religiosos le habían dado órdenes a la multitud de pedir que Jesús fuera crucificado. Aquí vemos la oclocracia, o sea, el gobierno de las turbas en su forma más violenta. Cuando Pilato preguntó qué mal Jesús había hecho, simplemente gritaban más y más, ¡crucifícale! Ninguna multitud está preparada para razonar u obrar según el parecer de sus integrantes. Todo lo que pueden hacer es gritar, ¡crucifícale! Sigamos ahora con el versículo 15 que dice, Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Es obvio que Pilato era un político débil y vacilante. Dio consentimiento al grito de la multitud y entregó al Señor Jesús para ser crucificado. La justicia romana ciertamente erró aquí. Un hombre inocente tenía que morir. Pero, espere un momento. Él está tomando el lugar mío y el lugar suyo, amigo oyente. Usted y yo no somos nada inocentes. Prosigamos con el versículo 16 y con ello pasamos al siguiente aspecto en consideración. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Cuando algún criminal iba a ser crucificado, primero era entregado a estos soldados. Eran hombres brutales y podían hacer lo que quisieran con el prisionero. Claro que humillaban y atormentaban a los prisioneros. Los torturaban y los trataban como simples juguetes para sus deseos sádicos. Y ahora torturan y juegan con el Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo sugerimos que jugaron con él un juego romano. Todos descargaban sus puños sobre la cara de Jesús. Luego le vendaban los ojos y todos menos uno le golpeaban. Y amigo oyente, créanos que le golpearon. Le golpearon a pulpa. No creemos que después de esto Jesús se pareciera a un hombre. Claro es que según las reglas del juego, cuando quitaban la venda, él tenía que señalar el puño de la persona que no le había golpeado. Al prisionero nunca le era posible escoger al que no le golpeaba. Y aun si lo escogía correctamente, dirían que aquel no había sido porque su afán era jugar de nuevo. Sigamos observando el escarnio que hacían de Jesús en los versículos 17 al 23 de Marcos, capítulo 15. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es,
lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Creemos que realmente golpearon la cara del Señor despiadadamente y que probablemente le golpearon hasta que quedó inconsciente. Por eso se nos dice que tuvieron que pedirle a este hombre Simón de Cirene que ayudara a llevar la cruz. Nuestro Señor tenía 33 años. Estamos confiados que era musculoso. Había caminado por todas partes de aquel país, y había sido carpintero, y le era posible ahuyentar a los cambistas del templo. Pero aquellos soldados, amigo oyente, le habían golpeado sin misericordia. Y pasamos a considerar ahora el cuarto aspecto en este capítulo 15. Jesús es crucificado. Leamos el versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. En realidad, una mejor traducción aquí sería, después que lo hubieron crucificado. Ningún escritor de los Evangelios da los detalles de la crucifixión. Solamente dan algunos de los incidentes que tuvieron que ver con la crucifixión. Es que fue tan horrorosa esta escena que el Espíritu de Dios corrió el velo para taparla como si dijera, es demasiado sangrienta y terrible para que algún hombre la vea. No hay nada aquí que satisfaga la chismografía sádica. Es demasiado horrible. El repartimiento de sus vestidos, se nos dice aquí, fue el cumplimiento directo de la profecía que se encuentra en el Salmo 22, versículo 18. Veamos lo que ocurre en los versículos 25 y 26 de este capítulo 15 de Marcos. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Ahora, dice aquí que era la hora tercera cuando le crucificaron. Sobre él pusieron una inscripción, y cuando lleguemos al Evangelio de Juan, le prestaremos especial atención a esta inscripción. Tenemos que juntar todas las escrituras de los Evangelios para conseguir un relato completo. Esta es otra evidencia del hecho de que ningún escritor de los Evangelios intenta darnos toda la historia completa. Sigamos ahora con los versículos 27 y 28. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Jesús fue crucificado, dice aquí, con 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y eso fue hecho, dice Marcos, para que la escritura se cumpliera. Luego cita el versículo 12 del capítulo 53 de Isaías, donde dice, y fue contado con los pecadores. Prosigamos ahora leyendo los versículos 29 al 34 del capítulo 15 de Marcos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quisiera ahora que usted note aquí que Marcos nos da la historia de la crucifixión según la hora del reloj. A la hora tercera le pusieron en la cruz. A la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía, descendieron las tinieblas. A las 12 del día, la luz del sol fue cubierta y las tinieblas descendieron sobre la cruz. Hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Ahora, note usted esto. Las primeras 3 horas fueron desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Las segundas 3 horas fueron desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. En otras palabras, Jesús colgó en la cruz por 6 horas. En las primeras 3 horas hubo luz natural, y en las segundas 3 horas hubo obscuridad física. En las primeras 3 horas hubo obscuridad espiritual, pero en las segundas 3 horas hubo luz espiritual. Se puede ver que durante aquellas primeras 3 horas el hombre hizo lo peor de que era capaz. Crucificaron e injuriaron a Jesús. Aun aquellos que colgaban con él en la cruz le injuriaban. Eso pasó por lo menos en el principio. Luego, también los enemigos que pasaban por debajo de la cruz movían las cabezas con ademanes de burla mientras le escarnecían.
Durante las primeras 3 horas, el hombre es quien está actuando y hace lo peor. Durante las segundas 3 horas, es Dios quien está obrando. La diferencia es que durante las primeras 3 horas estaba sufriendo en manos del hombre, mientras que en las segundas 3 horas estaba sufriendo por los hombres. En las primeras 3 horas estaba muriendo por causa del pecado, mientras que en las segundas 3 horas estaba muriendo por el pecado del mundo. Por tanto, en el tiempo de oscuridad física había luz espiritual y Dios estaba obrando. En aquellas primeras 3 horas, el pecado hizo todo lo posible por destruir a Jesús. En las segundas 3 horas, Él entregó su propia alma en sacrificio por el pecado. En aquellas últimas 3 horas fue cuando pagó por los pecados del mundo. Fue durante este período que Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Dios le desamparó, pero aún en aquel tiempo Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así lo expresa el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. ¡Qué paradoja encontramos aquí! Sigamos observando este drama a la luz de los versículos 35 al 38. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Vemos aquí que la multitud entendió mal las últimas palabras de Cristo en la cruz. Probablemente creyó que había llamado a Elías porque las palabras tenían un sonido semejante y por eso dijeron, «Veamos si viene Elías a bajarle». Uno se pregunta si no sospechaba esta multitud que realmente Jesús podría ser el Mesías. Y creemos que hay algo en el corazón humano que les indicaría esto y que les dijo que éste sí era el Mesías. Luego, note usted que le dieron vinagre para apagar la sed. Esta no era la droga que le dieron más tarde. Tomó esto para cumplir la profecía que encontramos en el Salmo 69, versículo 21, que dice, «Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre». Jesucristo no murió porque ya no funcionaran sus órganos físicos, sino porque Él mismo entregó su espíritu. Ahora, el rasgar del velo sin duda fue presenciado por muchos sacerdotes. Las 3 era la hora acostumbrada para el sacrificio vespertino, y en aquel mismo momento estaban sirviendo en el templo. Esto debe haber tenido algún efecto sobre ellos. Sea como fuere, notamos más tarde que muchos de los sacerdotes llegaron a un conocimiento del Salvador. Hechos 6:7 nos dice, «Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe». Esto revela que muchos de los sacerdotes creyeron en el Señor Jesucristo, y tenemos mucha razón para creer que algunos de ellos eran los que estaban sirviendo en el templo a la hora de la crucifixión. El hecho de que el mismo momento cuando Jesús expiró fue el momento en que el velo se rasgó en dos, no fue accidental en manera alguna. Además, creemos que estos dos eventos son mencionados al mismo tiempo para cumplir un propósito específico. Ahora el versículo 37 de Marcos 15 dice, «Mas Jesús, dando una gran voz, expiró». Jesucristo no pudo haber muerto porque cesaron las funciones de sus órganos vitales. Él murió de una manera diferente a cualquiera de nosotros. Si usted ha presenciado la muerte de una persona, habrá notado que siempre le sobreviene el estertor. Lo último que tratamos de hacer es inhalar. Lo que más anhelamos es aquel suspiro final. Jesucristo, en cambio, no hizo eso. En una acción de su soberana voluntad, Jesús entregó su propio espíritu. Por eso, hasta en sus aspectos físicos, la muerte de Jesucristo fue un evento singular que lo separa de toda la humanidad. Y aquí tenemos que detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Terminaremos este estudio del capítulo 15 del Evangelio según San Marcos en nuestro próximo programa.